Bien, hola, ¿qué tal? Me da gusto, mucho gusto saludarles nuevamente y estar con ustedes en directo a través de este medio eh, que es Facebook Watch y, y pues también saludarles a aquellos que están suscritos y que nos ven también por medio del canal El Café, Cristo, Amor, Fe y Esperanza. Me da mucho gusto que estén con nosotros en esta tarde de miércoles nuevamente para pues escudriñar la palabra de Dios, para estar un tiempo juntos por medio de esta emisión y pues saludarles, bendecirles y leer juntos la palabra del Señor, que pues es un deleite, eh, es algo que nos llena el corazón, porque la palabra de Dios trae también paz, trae alegría, trae bendición a nuestras vidas, trae cosas buenas, ¿verdad? Siempre nos edifica, siempre nos lleva hasta la presencia de Dios, porque es la misma palabra de Dios, es Él mismo hablándonos y diciéndonos lo que es eh, bueno para nosotros, lo que es aconsejable, lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada. Entonces eso nos lleva hacia la misma presencia del Señor de una manera en que seamos nosotros siempre aceptados por el Señor y siempre llenos de su presencia, siempre llenos de su Espíritu Santo. En esta tarde pues saludamos a las congregaciones, saludamos a Vino y Aceite, por supuesto, saludamos a la Iglesia de Dios, saludamos a las asambleas de Dios, saludamos también a la Iglesia de la Alabanza, a las iglesias bautistas, a las iglesias metodistas, a las iglesias presbiterianas, a las iglesias luteranas, aunque no sabemos si hay una aquí cerca, pero pues también les saludamos con mucho amor, con mucho afecto. Eh, También saludamos a las congregaciones de amistad cristiana, eh, de Casa de Oración, Familia Vive, Casa de mi Padre. Hay varias congregaciones en las cuales tenemos nosotros amigos y hermanos en Cristo, por supuesto, y pues es un placer saludar a cada uno de ellos. Y si nos escribe, pues mejor, pueden dejar aquí su comentario y podemos saludarles y bendecirles desde aquí también, por supuesto, y hacer oración por ustedes. Eh, pues también saludamos a la congregación de aquí de la Casa de Dios, por supuesto, y saludamos a la congregación de allá de El Llano, a las congregaciones de allá de Santa Ana, de Magdalena, que reciban también un abrazo fuerte, a las de Hermosillo, de Ciudad Obregón, de Esperanza también, y de Cocorit, por supuesto, eh, saludándoles a cada uno de ustedes. Pues gracias a Dios que están con bien, que están en sus casas, en sus hogares o en sus trabajos o tal vez en su escuela o van en el camino, pues sean ustedes bienvenidos y que Dios los bendiga donde sea que ustedes estén y sean bendecidos de una manera de sobreabundancia, que el Señor sobreabunde en su vida, que la presencia de Dios esté con ustedes y en su hogar también. Pues vamos a ver el tema del día de hoy, un tema muy interesante, un tema moderno, un tema de actualidad. Si están sus hijos por ahí, llámenlos. Aparte pues de ser pastor, también soy maestro de el área de programación en educación media superior y vamos a compartirles un poco de lo que es la inteligencia artificial, cosas buenas y desde el punto de vista cristiano pues a veces no tan buenas, ¿verdad? Pero el tema del día de hoy se llama la Biblia y la inteligencia artificial o la IA, como se conoce, o en inglés AI, ¿no? Una A y una I, en español IA. Son letras mayúsculas y nos vamos a identificar con ello el día de hoy y vamos a ver qué es lo que habla la palabra de Dios acerca de los avances tecnológicos, qué es lo que se dijo, qué es lo que se predijo en las profecías hace muchos años, miles de años atrás, qué es lo que dijo Dios acerca de ellas, qué es lo que dijo el Señor y cómo nosotros
podemos también utilizarlas, por supuesto, para bien. Por eso decía Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Y si recordamos nosotros desde los tiempos de Adán y de Eva, pues vemos también que cuando ellos comieron del fruto, no dice la Biblia que era una manzana, dice que comieron de un fruto. Entonces el fruto, eh, cuando comieron de aquel árbol, recordemos que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces ellos comieron de ese árbol y dice que sus ojos fueron abiertos y se sintieron desnudos, ¿no? Por eso el Señor les preguntó, bueno, ¿ustedes cómo saben que, porque sienten vergüenza? ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Y es que comieron ellos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Entonces hay cosas que el hombre hace por medio de la ciencia que son cosas buenas, y hay el hombre que hace también por medio de la ciencia, pero que son cosas malas. Te podemos decir que todo lo que nos ayuda a nosotros a sentirnos bien, a que se prolongue nuestra vida aquí en la tierra, la salud, los adelantos tecnológicos para bien, que nos ayudan también a predicar la palabra de Dios, que nos ayudan a estar bien en nuestra persona, que nos ayudan a comunicarnos como este medio, los adelantos también en cuanto al clima, los climas artificiales, por supuesto, el aire acondicionado, una televisión, el foco por Alva Edison hace tiempo. Entonces todos estos adelantos tecnológicos pues son buenos y los usamos nosotros en nuestra casa. No tenemos una hornilla, la mayoría de los hogares. Ahora tenemos una estufa, ¿verdad? Queremos una estufa moderna, pero pues sabemos que la comida en la hornilla pues es muy rica, ¿verdad? Y más las tortillas que son muy buenas, y no nos alejamos los mexicanos de eso, pero sabemos que los hogares nuevos, los hogares modernos pues quieren sus electrodomésticos modernos, y pues ya hay estas combos de lavadora, de secadoras que son electrónicas, al igual que los refrigeradores que traen su pantalla LED en donde se puede ver lo que contienen, y también hay recetarios y hay otras cosas por ahí. La computadora, las tablets, los teléfonos inteligentes que son los smartphones, todo ello ha sido creado con un fin pues bueno, ¿verdad? Bueno para los seres humanos, pero pues desgraciadamente muchos de ellos son usados para otras cosas que no son tan buenos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que también saber decirle a nuestros hijos, mira, fíjate bien lo que estás haciendo, cómo se usa la computadora, cómo se usa la tablet, el teléfono, qué es lo que debes ver, qué no te conviene ver, ¿verdad? Así como decía Pablo, como ahorita comentamos, qué es lo bueno para ti, para que sea bueno para tu vida y sea de edificación también para tu vida, y no haya una situación en la cual te sientas mal delante de Dios al utilizar estos medios tecnológicos modernos. Y por eso estamos hablando ahora pues de la inteligencia artificial. Saludo a mi esposa, Alina Samaniego, Dios la bendiga, mi esposa. Gracias a Dios por su vida. Y el tema se llama la Biblia y la inteligencia artificial. Y vamos a leer en Daniel 12:4. Yo tengo la versión Reina Valera 1960. Y dice la palabra de Dios. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Eh? Entonces dice esta versión, muchos correrán de aquí para allá, y otros vemos ahora, si ustedes echan un vistazo ahí en cómo está una calle de Tokio, en Japón, van a ver que esa calle es muy transitada y es uno de los cruceros más transitados en el mundo. Y por eso dice la palabra de Dios aquí, hablando Daniel en esta profecía, que la gente iba a andar para arriba y para abajo, va y viene, va y viene. ¿Y qué vemos nosotros en las ciudades? Que la gente anda rápido, 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 para arriba, para abajo.
el trabajo queda lejos, tienen que ir en carro o si van en camión o en autobús, van a pie o se bajan y caminan varios tramos o agarran un taxi. Ahora hay otro tipo de taxi, Didi, Uber o los taxis clásicos de siempre, pero anda la gente para arriba y para abajo buscando pues solventar sus necesidades de trabajo, de escuela, de comida. También van al supermercado y vemos en donde sea aglomeraciones de gente. Y a esto precisamente se refería el profeta Daniel, inspirado por el Espíritu Santo. Decía, muchos correrán de aquí para allá. ¿Okay? Muchos. Y aún también en cuanto a la ciencia, en cuanto a la tecnología, pues también hay mucha gente que se dedica a la tecnología en muchas partes del mundo y anda sacando nuevas tecnologías todos los días. Fíjense que en China es uno de los países ahorita en donde más y más patentes se registran todos los años. Los chinos están inventando muchísimas cosas, por eso vemos mucha tecnología nueva cuando las inversiones chinas entran a unos países. Por ejemplo, lo que es la construcción de puentes, ellos tienen su propia tecnología, ellos la crearon la tecnología para tomar aquellas ballenas tan pesadas de los puentes e irlas colocando arriba de los muros grandes y colocar esas ballenas para que vayan quedando ya listas. Entonces, toda esa tecnología nueva se ha ido patentando por los chinos y ha sido pues ahora sí que de gran utilidad para la humanidad, que de eso se trata precisamente la ciencia del bien. Y lo dice, y la ciencia se aumentará. Precisamente por eso estamos hablando ahora de la inteligencia artificial, que vemos cómo la ciencia se ha aumentado, cómo desde hace por ahí la década de los 60, 70 se empezó a hablar acerca de lo que es los robots, la automatización, y se empezó ya después en los 80 a crear dentro de las fábricas, dentro de las empresas, automatizaciones en serie para la creación de autos y de otro tipo de productos, pero controlados por robots. Entonces de ahí empezó la idea de tener un ente, un artificial por supuesto, un robot que estuviera dentro de casa, que hoy en Japón es uno de los pioneros que han sacado robots para uso doméstico, y ahorita uno de los más comunes que se está utilizando en las grandes ciudades del mundo, que es un robot que limpia, es un pequeño robot como un pequeño plato, entonces que va arriba y abajo del piso, va y viene, a eso me refiero, y que limpia el hogar. Entonces son cosas que han ellos creado, pero también incluso la empresa Tesla junto con empresas chinas y empresas japonesas han creado robots, como la Honda también ha creado robots como el robot Asimo, que es muy famoso y que ha creado este tipo de tecnología para que la gente vea que no nada más les interesa los autos, sino también la tecnología, pero esa tecnología pues tiene una finalidad, que después se creen a bajo costo o a costo accesible para la gente, para la humanidad, para que puedan tenerlos después en sus hogares y hacer las labores del hogar. Que esa es la idea, pero pues sabemos que eso va a desplazar a los seres humanos y se corre esos riesgos. Muy bien, y a manera de introducción voy a leerles nada más un ejemplo de algo que se está utilizando el día de hoy, que dice que es el chat GPT. El chat GPT es una aplicación de inteligencia artificial que se está hablando mucho en la radio, en la televisión, en las redes sociales, pero mucha gente no sabe qué es el chat GPT. Entonces dice que es un sistema de chat que dice con inteligencia artificial que está sorprendiéndonos a todos. Se trata de uno de los sistemas de inteligencia artificial más capaces que hemos probado en los últimos tiempos, capaz de responder a cualquier cosa que le pidas.
y de hacer muchas cosas que le solicites. Se ha hecho tan popular que hay muchos proyectos alternativos basados en inteligencia artificial o en esta aplicación. Por ejemplo, hablar de ChatGPT en WhatsApp, que sería algo muy conocido por la mayoría de nosotros que hemos usado WhatsApp. Así como platicamos con otra gente, así sería platicar con el ChatGPT, platicarle, pero estamos hablando con un robot, ¿ok? Y el robot contesta, ¿no? Es algo semejante. Se trata, dice, de una inteligencia artificial que está entrenada para mantener conversaciones. Por eso es que contesta. ¿Sí? De manera que solo tienes que hacerle preguntas de manera convencional y las entenderá. Las entenderá, entre comillas, sabemos, por supuesto, en cuanto a todo el conocimiento que se le ha introducido a este chat GPT. A lo mejor hay cosas que no entiende porque no se le ha introducido una base de datos sobre un tema en particular. ¿Okay? Pero la mayoría de los temas que se han introducido, pues dice que sí contesta. Gran cantidad de comandos con los que se usa, ¿no? Empezaremos explicando lo que es y luego te propondremos. Bueno, pues ahí eso es el chat GPT. Pero fíjense, hablando de esta inteligencia artificial, hay líderes del mundo que están preocupados precisamente por esta inteligencia artificial que ha salido y que está rompiendo récords de aparición y rompiendo récords de aceptación. Están de acuerdo en un porcentaje, pero por otro lado les preocupa. Dice, recientemente líderes mundiales, científicos y expertos en tecnología han hablado sobre el poder de la inteligencia artificial. Aunque reconocen que es útil, también han expresado su preocupación por el mal uso que se le pueda dar. Entonces, esa es una realidad, porque recordemos que hay personas pues que se dedican a otras cosas, no comunes, no para bien, sino para hacer uso de estas tecnologías para su propio bien y hacer mal a otras personas. Por ejemplo, dice aquí, la inteligencia artificial es una de las tecnologías más poderosas de hoy y podría mejorar la vida de las personas, pero al mismo tiempo tiene el potencial de aumentar drásticamente las amenazas a la seguridad, violar los derechos humanos y la privacidad. ¿Por qué? Porque se ha dado los casos en que por medio de la inteligencia artificial y por medio de cámaras se puede ver lo que hay dentro de un hogar, incluso utilizando los medios electrónicos como el de comunicación, como es el celular y la computadora, y entrar a una empresa, a un hogar, a una fábrica. Se puede dar esto y debilitar la confianza pública y la fe en la democracia. Entonces todo eso se puede tener el riesgo, y esto es lo que opina la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ¿sí? El 4 de mayo del 2023. Así también el doctor Frederick Federspiel de Global Health, que es una empresa de salud, dijo el 9 de mayo del 2023, dice, aunque la inteligencia artificial ofrece soluciones prometedoras en el cuidado de la salud, también presenta una serie de riesgos para el bienestar de los seres humanos y su salud. Entonces, la inteligencia artificial pues se tiene que regir, se tiene que normar también para bien de la humanidad. ¿Okay? Así nos estamos adentrando en este tema de hoy, tema moderno, tema de actualidad. Y vamos a ver, número 1, lo que es la sabiduría y la inteligencia. ¿De dónde viene la inteligencia? ¿De dónde viene la inteligencia? ¿De dónde viene la sabiduría? ¿Por qué esto se llama inteligencia artificial? Y se supone que la inteligencia nos ha dado Dios, la sabiduría viene de Dios, el entendimiento viene de Dios. Pues ¿de dónde viene esto? Dice, el avance científico y tecnológico de estos últimos años responde claramente a lo que dice la Biblia en Daniel 12:4, que ahorita leímos, que la ciencia se multiplicaría. El hombre ha querido imitar la creación de Dios. Así es, ¿no? Creando clones de animales, como ya hace tiempo que se creó a aquella oveja Dolly, ¿verdad?
hace mucho tiempo, y robots también de animales. Hay robots grandes que imitan a un perro y ya dan vuelta y vuelven a caer parados de pie y otra vez vuelven a correr, y las han ido eh, modificando y mejorando. Y ahora de seres humanos, queriendo tener un androide capaz de imitar al hombre y a la mujer a través de la inteligencia artificial denominada IA, eh, o AI en inglés, con el pretexto de mejorar siempre la calidad de vida de los hombres y mujeres en la tierra, con ese pretexto, por supuesto. Desgraciadamente, pues otros sabemos que son con fines bélicos, con fines de, pues de guerra, con fines bélicos, pero al final dice Dios siempre tiene el control de todo y cumplirá sus profecías. Sabemos que lo que dice Daniel 12:4 se va a cumplir, que la ciencia se está multiplicando y eso ya se está cumpliendo desde hace años. Y vemos cómo ahora se está multiplicando todos los días están saliendo nuevos inventos, nuevas tecnologías. Si ustedes abren por ahí Mercado Libre, van a ver que hay muchas nuevas tecnologías. Se abren también la página de Amazon, muchas nuevas tecnologías, cosas que a veces ni nosotros mismos que estamos en, eh, en contacto con las cosas de computación o programación, a veces nosotros ni siquiera los conocemos, que son cosas nuevas. El hardware, que es lo tangible de la computadora, está, pero a pasos agigantados, creciendo, y también el software que está soportando este hardware, pues también está cambiando y mejorando. Y así se va acrecentando, multiplicando esta ciencia que dice la palabra de Dios. Pero Dios siempre tiene el control de todo y cumplirá sus profecías. Porque también dice el Señor que la ciencia acabará. Así como dice la palabra en Daniel que se multiplicará, que aumentará la ciencia, también dice la palabra de Dios que la ciencia va a acabar, pero el amor permanecerá para siempre. Gloria a Dios. Amén. ¿Y quién es el amor? Dios. Dios es el amor. El Señor es el amor. Por eso dice que el amor permanecerá para siempre. Y tú y yo que procuramos el amor de Dios todos los días, que queremos estar en comunión con el Señor trasciende todos los tiempos. Mucha gente piensa que las cosas de Dios quedaron atrás. Para nada. El Señor siempre se adelanta a los tiempos, siempre se adelanta a lo que dice la gente en estas épocas y en épocas pasadas y también en épocas venideras, porque Él ya en su palabra se adelantó a los tiempos y todo lo que sucede ya está escrito en la palabra de Dios. ¿Ven? ¿Cuántos dicen amén en su casa? Gloria a Dios. Entonces dice en Daniel 12:4 que ya leímos, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Hasta qué tiempo? El del fin. ¿Ven? Muchos correrán de aquí para allá. Ya veíamos que eso es eh, lo que hacen los seres humanos ahora por el trabajo, la escuela, el hogar, los víveres, la comida, pues tienen que ir para un lado para otro, y vemos cómo las ciudades se han aumentado en muchísimo el número de habitantes en cada una de las ciudades. Por eso dice que la palabra de Dios, que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Bien, es lo que leíamos en Daniel. Pero en 1 Corintios capítulo 13, del 8 al 10, versículo del 8 al 10, ahí acompáñenme por favor. Yo tengo la versión Reina Valera 60. Dice, el amor nunca deja de ser. Gloria a Dios. El amor nunca deja de ser. Así que Dios jamás va a dejar de ser y su palabra nunca va a pasar y se va a cumplir al pie de la letra, tal y como dice, así su palabra se va a cumplir. ¿Okay? Muchos tienen miedo a estas profecías, tienen miedo a enterarse de lo que Dios escribe, lo que Dios ya ha escrito hace muchos años, miles de años en la palabra de Dios. Pero es mejor estar cerca de Dios. Es cuando leemos estas profecías, es para estar más cerca de Dios y llenarnos de la presencia de Dios. El Señor nos invita cada vez que leemos su palabra: hijo, hija, yo estoy aquí. Entra a mi presencia porque aún es tiempo. Buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas
serán añadidas. Amén. Busca primeramente el reino de Dios. Y otra parte de la palabra dice, buscad a Dios, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle, tocar la puerta, llamadle, amén, la puerta de su corazón. Y yo estoy seguro que te la va a abrir el Señor, la puerta de su corazón. Llamadle en tanto que está cercano. Amén. Gracias a Dios. Y dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Todo lo que está escrito en la palabra se va a cumplir, a eso se refiere, que las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, ¿okay? Cesarán las lenguas y se va a dejar de hablar la palabra, desgraciadamente, en esta tierra. Ahorita es tiempo de que tú te acerques a Dios, se está predicando la palabra de Dios en todo el mundo. Se está predicando la palabra en muchos idiomas. Ahorita vamos a leer que también la inteligencia artificial se está utilizando para la Biblia, para la palabra de Dios, para que ésta sea dada a conocer. Qué bueno, por eso les digo que hay cosas buenas, ¿no? Y que se están usando, ¿para qué? Para que se predique esta palabra a todo ser humano en la tierra y no haya uno que no conozca de Jesucristo. Y ya será de ellos o de esa persona si acepta o no al Señor. ¿Bien? Y la ciencia acabará, que dices claramente que la ciencia va a acabar, se va a multiplicar en este tiempo, pero va a llegar el tiempo que se va a acabar. Dices, hasta donde diga Dios, hasta aquí se va a acabar, hasta ahí va a llegar la ciencia. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Okay? Mas cuando venga lo perfecto, o sea, Dios Jesucristo, cuando venga el Señor Jesús, aleluya, que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Amén? Lo que haya sido hasta ese tiempo de ciencia creada se va a acabar. ¿Okay? Y las profecías hasta ese tiempo cesarán. ¿Okay? ¿Por qué? Porque todo se habrá cumplido. Entonces vendrán otras partes de la palabra de Dios a cumplirse. Gloria al Señor. Una pregunta. ¿Dónde habla la Biblia de la inteligencia? Y eso es algo que a veces nos preguntamos y nos pregunta la gente, bueno, ¿dónde habla la Biblia de la inteligencia? En Proverbios 4, del 5 al 9, yo tengo aquí la Reina Valera contemporánea, y dice, adquiere sabiduría e inteligencia. Perdón. Adquiere sabiduría e inteligencia y nunca te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Dice el Señor, nunca te apartes de las palabras de mi boca. Nunca te apartes de la Biblia, nunca te apartes de Dios. ¿Okay? Porque solamente Él tiene sabiduría. Ama la sabiduría, dice el Señor. Ama la sabiduría. ¿De quién emana la sabiduría? De Dios, del Padre Celestial. ¿Amén? Nunca la dejes y ella te cuidará y te protegerá. Nunca dejes la sabiduría. Nunca dejes a Dios. Amén. Nunca dejes a Dios. Y ella dice que la sabiduría te cuidará y te protegerá. ¿Amén? Vendrá la presencia de Dios a tu vida y el Espíritu Santo te va a revelar cosas. ¿Amén? Para que tú estés apercibido de lo que está aconteciendo y que no te amedrentes, no tengas miedo de lo que escuchas ni de lo que ves, sino que estés siempre dentro de la protección de Dios. Gloria al Señor. Gracias a Dios. En primer lugar dice, adquiere sabiduría. Pídesela a Dios. Si tú no tienes sabiduría, si tú crees que no eres sabio en las cosas de Dios, ni si no comprendes lo que dice la palabra de Dios, si no comprendes lo que está aconteciendo alrededor del mundo, pídele al Señor sabiduría y el Señor te la va a dar. Adquiere sabiduría. Sobre todas las cosas, adquiere inteligencia. Por eso Salomón, que escribió precisamente los Proverbios, pidió al Señor, le pidió a Dios sabiduría. No le pidió riqueza, no le pidió oro, ni plata, nada de esas cosas. Le pidió sabiduría. Y en base a la sabiduría, el rey Salomón edificó templo, tuvo riquezas y pudo administrar y gobernar, ¿amén?, el pueblo de Israel. Gloria a Dios.
Ahora otra pregunta. ¿Qué se dice sobre la inteligencia artificial? ¿Qué se dice sobre la inteligencia artificial? Lo que ahorita leímos, pero fíjense lo que dice aquí. La inteligencia artificial es el campo de la ciencia informática dedicado a la resolución de problemas cognitivos, o sea, de conocimiento. Problemas de conocimiento asociados comúnmente a la inteligencia humana. Asociados comúnmente a la inteligencia de nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial fue creada por seres humanos. ¿Y de dónde obtuvieron estos seres humanos esa inteligencia? Pues viene de aquella inteligencia que Dios nos dio a través de aquel árbol que le dijo el Señor, no comas de ese árbol. ¿Sí? Que le dijo a Adán y Eva, no comas de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Pues desde entonces ya viene. Por eso el ser humano empezó a trabajar la metalurgia, empezó a trabajar con el bronce, con el cobre, con el hierro, ¿no? Si nosotros vemos la descendencia de Caín, vemos a un hombre que llamado Tubal Caín, que este hombre fue un orfebre, ¿okay? Que trabajó con la metalurgia, que trabajó con creación de cosas de hierro, de bronce. ¿Okay? Entonces, desde entonces viene la ciencia. ¿Por qué? Porque después de haber comido de ese árbol, vino esa ciencia del bien para el hombre, pero desgraciadamente también vino a una ciencia del mal que se usa para otras cosas. Y dice, como el aprendizaje, inteligencia humana como el aprendizaje que nosotros como docentes pues también practicamos y queremos que los alumnos pues tengan también un aprendizaje, pero primero nosotros aprendemos, así también nosotros que estamos en la escuela bíblica, en la escuela dominical, pues primero los que aprendemos somos los maestros de escuela dominical. Los que aprendemos también somos los pastores, los evangelistas. Amén. No nacimos aprendidos, no nacimos aprendiendo, no nacimos ya con toda la idea de la palabra de Dios, no. Tenemos que conocer la palabra de Dios, empaparnos de la palabra, escudriñar la palabra, para después nosotros enseñar la palabra, instruir a nuestros hijos, instruir a la iglesia en la palabra de Dios. Recuerden que la palabra de Dios es para enseñar también, para redarguir, para instruir, ¿eh? Para exhortar. Gloria a Dios. Entonces, también como aprendizaje se ha utilizado esta inteligencia artificial por medio de inteligencia humana, la resolución de problemas comunes que el ser humano se ha planteado y otros nuevos, por supuesto, ya que resuelven programas hechos por el ser humano basados en la informática, basados en la programación, basados en lenguajes de programación, en compiladores programables, ¿okay? Y el reconocimiento de patrones, o sea, comandos ya establecidos, ideas ya creadas, que ya el hombre ha creado, y por lo tanto, por medio de ellos se rigen estos programas, se rigen estas ideas del ser humano, estas nuevas ideas, como la inteligencia artificial, para que funcionen los programas. ¿Okay? Muy bien, esto es a grandes rasgos, grandes rasgos. Entonces, esto es sabiduría e inteligencia. Ahora vamos a ver el número 2, proyectos aceptables. Fíjense que hay una empresa que se llama Meta, que muchos conocemos y que toda mayoría que utilizamos, que no tiene Facebook en su casa, que no tiene Facebook en su computadora, en su tablet o en su teléfono. Creo que todos los que tenemos teléfono, tablet o computadora, pues tenemos una aplicación de esta empresa llamada Meta, y es la dueña, por supuesto, de Facebook. Pues la empresa Meta, dice anteriormente conocida como Facebook, ha adoptado un enfoque revolucionario para entrenar a sus modelos de inteligencia artificial, porque también Facebook tiene modelos de inteligencia artificial en el reconocimiento y producción de voz para más de 1000 idiomas, fíjense, 1000 idiomas.
Pero aquí viene lo interesante. Este audaz experimento ha utilizado nada menos y nada más que la Biblia. Fíjense bien, ha utilizado la Biblia. Los científicos de Facebook, de esta empresa Meta, ahora llamada así, han utilizado la Biblia para este experimento de inteligencia artificial como principal fuente de datos. La compañía tiene la esperanza de que estos algoritmos contribuyan en la preservación de lenguas que se encuentran en riesgo de desaparecer. La idea es que todas las lenguas que han existido o las conocidas por el ser humano hasta cierto número de años hacia atrás, quieren rescatarlas todas. ¿Okay? Así como conocemos el español que hablamos aquí, el inglés, que también algunos lo entendemos, ¿no? El francés, el japonés, el chino, ruso, alemán, muchísimos, el portugués, muchísimos idiomas, pero también otros antiguos, como el griego antiguo, el hebreo antiguo, el arameo que hablaba el Señor Jesús. ¿Eh? Y aquí pues de pueblos como el yaqui, ¿no? El mayo, que son semejantes, los seris, los pápagos, que tienen su idioma también. Entonces, hay muchas lenguas, muchos idiomas que no quieren que desaparezcan y quieren rescatarlos, pero están usando la Biblia, la palabra de Dios, para poder hacerlo. El proyecto de Meta comprende la liberación de sus nuevos modelos de lenguaje al público a través del servicio de alojamiento de código GitHub. Eso es la tecnología de ellos. El objetivo es que los desarrolladores que trabajan en diferentes lenguajes puedan construir nuevas y variadas aplicaciones de voz. Fíjense, de voz. Para llevar a cabo esta tarea, los nuevos modelos de Meta fueron entrenados en dos conjuntos de datos, uno que contiene grabaciones de audio del Nuevo Testamento de la Biblia, fíjense, entrenados en dos conjuntos de datos. El primero, que tiene que ver con audio del Nuevo Testamento de la Biblia en 1107 idiomas. Gracias a Dios que están tomando la palabra de Dios. Y aquí se cumple la palabra también, que este evangelio va a ser predicado a todas las naciones, a todo el ser humano. Amén. 1107 idiomas del Nuevo Testamento. Y otro que incluye grabaciones de audio sin etiquetar del Nuevo Testamento, pero en 3809 idiomas. 3809 idiomas del Nuevo Testamento. Son dos conjuntos. El primero con 1107 idiomas del Nuevo Testamento y el segundo también en audio de 3809 idiomas también del Nuevo Testamento, pero están sin etiquetar todavía. ¿En cuántos idiomas ha sido traducida la Biblia? Esa es una pregunta que nos hemos hecho muchas veces. Según la Sociedad Bíblica Unida, hasta la fecha, la Biblia completa ha sido traducida en más de 700 idiomas. Sin embargo, este número crece de manera exponencial. Si consideramos los libros individuales de la Biblia, los 66 libros, cuando se incluyen porciones individuales y libros completos de las Escrituras, el número de traducciones se eleva a más de 3,400 idiomas. El Nuevo Testamento, la parte de la Biblia que relata la vida, enseñanza y obra de nuestro Señor Jesucristo, ha sido traducido a más de idiomas que el Antiguo Testamento. Hasta la fecha ha sido traducido a más de 1500 idiomas. Este esfuerzo ha llevado a un impulso continuo de traducción en muchos idiomas minoritarios y en peligro de extinción. Es lo que le explicaba ahorita al principio, antes de que leyéramos esta parte, de que hay muchos idiomas minoritarios, que, o sea, que lo habla muy poca gente, pero que los quieren rescatar. Les puedo comentar el catalán, por ejemplo, que se habla dentro de España, el catalán, que son idiomas minoritarios, pero que también los quieren rescatar, y otros en peligro de extinción, porque hay muy poca gente que los habla.
pero ellos quieren que se traduzca la palabra de Dios, en este caso el Nuevo Testamento, en todos estos idiomas. En 1707 el primer apartado, el primer conjunto, y en 3809 idiomas el segundo conjunto, para que no haya una sola persona, yo así lo entiendo, que por medio de esta IA, inteligencia artificial de la compañía Meta, nadie se quede sin entender lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Ven? Proyectos aceptables, proyectos buenos, proyectos que en los cuales se cumple la palabra de Dios. ¿Ven? Número 3. Proyectos semi-aceptables. Hay una inteligencia artificial, o sea, hay un proyecto que se llama AI o IA Jesús. IA Jesús. Inteligencia artificial Jesús. Este proyecto, dice, es como desarrollar un clon de Jesús con inteligencia artificial. El ingeniero que creó AI de Jesús, entrenada en la Biblia, o sea, es a partir de partes de la palabra de Dios, para generar sus propias profecías, aunque éstas carecen de sentido espiritual y no encajan en el hilo argumental de los textos bíblicos originales. Es por eso les digo que aquí lo nombramos como semi-aceptables, porque ellos introducen los textos bíblicos tal y como son de diferentes libros de la palabra de Dios, pero al momento de interactuar esta IA que se llama Jesús, emite desplegados o escritos, que pueden ser en audio o impresos, de cosas que se asemejan, pero no es la palabra de Dios. Por eso les digo que es algo semi-aceptable. ¿Okay? Y se usa el nombre de Jesús. Pero dice aquí, leyendo la palabra de Dios, vamos a Mateo 24, 24, aquellos que tienen la palabra del Señor a la mano. Mateo 24, 24, en la versión Reina Valera 60, y dice, porque se levantarán falsos cristos. Así que no nada más los falsos cristos son como creíamos, que eran personas físicas, que sí iba a haber muchas, y falsos profetas, por supuesto. Y dice aquí, y falsos profetas, pero también artificiales. ¿Okay? Artificiales. A mucha gente le parece bueno esto hasta cierto punto, pero si tú conoces la palabra de Dios, esto no va acorde a lo que dice la palabra de Dios, porque dice el Señor que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Imagínense si están emitiendo estas concordancias de esa manera, de una forma en que se generan estas profecías que carecen de sentido espiritual, ¿okay? Y no encajan en el hilo argumental de los textos bíblicos, y alguien lo toma como cierto, pues no va a ser edificado en la palabra de Dios real, tal y como es. Va a ser enseñado en otra palabra. Y dice el Señor que aquel que trajera otro evangelio sea anatema. ¿Y qué es anatema? Maldito. ¿Okay? Dice, para muchos está bueno el proyecto, pero tienen que pulirlo, tienen que decir la verdad, ¿verdad? Este proyecto tiene que emitir cosas reales y verdaderas, tal y como dice la palabra de Dios, en mi juicio, para ser aceptado. ¿Okay? Yo creo que por muchos pensamos así. Un programa, dice, de inteligencia artificial, este que está aquí, que se llama IA Jesús o AI Jesús, que fue entrenado en la Biblia, está generando sus propias profecías según informes recientes. El creador del programa, el ingeniero e investigador cuántico George Dávila Durendal, lo llamó AI Jesús. El programa está basado en la versión de la Biblia de
de King James y utiliza un sistema de procesamiento del lenguaje natural para imitar su estilo sin copiar exactamente su texto original. Durendal encargó al programa que escribiera sobre 3 temas: la plaga, el César y el fin de los días, lo que resultó en una serie de textos que carecen de sentido espiritual. ¿Okay? Entonces, no todas las cosas de inteligencia artificial dan cosas lógicas. En la lógica del algoritmo en que se hizo, pues eso resulta, pero lógicas para nosotros que conocemos la palabra de Dios y también espiritualmente hablando, no tienen nada de lo que dice la Biblia, a pesar de que vienen de textos bíblicos. Ya al momento de emitir resultados no se parece en nada a lo que dice la palabra de Dios. Carecen de sentido espiritual y no encajan en el hilo argumental de la Biblia. Les presento, dice, por ejemplo, este es un escrito que emitió el creador de este programa, y se les presento a Jesús con inteligencia artificial. Una inteligencia artificial de mi invención. Él está consciente que es de su invención, esta persona, creada a partir exclusivamente de la Biblia del rey Jacobo, aquí dice pues, King James, para aprender el lenguaje humano, absorbiendo cada palabra más profundamente que todos los monjes de todos los monasterios que hayan existido jamás. Dice el creador de este blog, ¿no? de su blog. A pesar de que algunos medios han presentado estos textos como algo notable, o sea, algo sobresaliente, este es el riesgo que representa de confusión. Aquellos familiarizados con la Biblia notarán que son un cúmulo de palabras lejos del fino encaje de los textos de la Biblia, como señala Durendal. Entonces él mismo está consciente de que este proyecto tiene mucho todavía que pulirse y no está acorde a lo que dice la palabra de Dios. Yo creo que estos proyectos pues todavía no se deben de sacar, no deben de emitirse, hasta que ya estén completamente finalizados y que estén acordes a la palabra de Dios. ¿Bien? Y número 4. Hay una aplicación que ahorita comentamos como el ChatGPT, que también se puede usar para aquellos que son pastores, aquellos que les gusta predicar también, aquellos que son evangelistas, aquellos que son misioneros. A lo mejor les puede interesar esto. Hay apoyos para sermones con ChatGPT. Fíjense nomás. Hasta lo que sacan ahora a través de la inteligencia artificial. GPT Chat es la inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial crea sermones que citan versículos de la Biblia y dicen amén también. Okay. Como si estuviera hablando un pastor o alguien que esté predicando. Cita sermones de la Biblia y también dice amén. Debe dar una explicación, por supuesto, del sermón, pero también al final dice amén. GPT Chat puede incorporar un PNL, que es una tecnología que utilizan, y utilizar técnicas persuasivas avanzadas en sus sermones. Cualquiera que haya seguido el auge de GPT Chat, una inteligencia artificial capaz de responder preguntas complejas, crear artículos e incluso ayudar a los programadores a desarrollar código de programación. Conoce el potencial de esta tecnología. Para ver cómo funcionaría y entender la herramienta, se realizaron pruebas en un entorno cristiano. Fíjense bien lo que hicieron. Pruebas en un entorno cristiano con un programa que se llama Fuxico Gospel o Evangelio Fúxico, que sería Gospel. Decidió probarla utilizando referencias bíblicas e incluso técnicas de programación neurolingüísticas para ver si podía producir sermones. El resultado fue sorprendente. GPT Chat no solo produjo varios sermones, sino que también ayudó a los predicadores diciendo en qué forma deben hablar frente a las iglesias, ¿sí? Diciéndoles también de qué manera dirigirse a la congregación,
dirigirse a tal iglesia, a tal congregación, a lo mejor dependiendo también del número de miembros, del número de personas, cómo dirigirse a ellos. Frases como mis hermanos y hermanas, que utilizaba esta inteligencia artificial por medio de ChatGPT. Dios los bendiga, que es lo correcto decir Dios los bendiga o Dios les bendiga, ¿okay? Que es bíblico. Y el habitual amén, que todos decimos, amén, así sea. ¿Okay? Son solo algunas de las perspectivas sorprendentes dadas en los sermones generados por inteligencia artificial que los hacen verse y sentirse como pastores reales. Resulta que perfectamente esta podrá ser una herramienta más que capaz de ayudar a los misioneros, a los pastores, a los maestros y demás exponentes a preparar sus sermones. Se sabe que hace mucho más de lo que probó Fúxico Gospel. Con tiempo y motivación es posible crear sermones perfectos usando técnicas que le ayuden a convencer a su audiencia usando una variedad de referencias bíblicas. Gloria a Dios. Entonces, este tipo de herramienta, pues podemos decir también que es una herramienta aceptable. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque va a ayudar a crear sermones y poder compartir la palabra de Dios con base bíblica fehaciente, verdadera, y dándole una guía a los pastores, a los ministros de Dios, a los evangelistas, a los misioneros, a los profetas, a los apóstoles de ahora, ¿no? Bueno, gloria a Dios. Bueno, esta es una nota de Biblia Todo Noticias. Ahí la tomamos, fíjense, de Biblia Todo Noticias. Entonces es algo que está surgiendo el día de hoy, es nuevo, es novedoso. Entonces es muy importante que nosotros tomemos en cuenta lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y que tiene que ver, bueno, no es, la palabra de Dios, que es la Biblia, ahora, qué relación ha tenido hasta el día de hoy con la inteligencia artificial, qué cosas son buenas, qué cosas no son tan buenas, qué cosas nosotros tenemos que tener cuidado. Muy importante que nosotros le digamos a nuestros hijos que hay cosas de ocultismo dentro de la internet que no es bueno visitar, cosas que apartan de Dios, hay mucha simbología que no es buena para los hijos de Dios, que son del enemigo, ¿no? Entonces hay que enfocarnos a cosas que edifiquen de Dios, del Señor Jesús, buscar esas páginas web en donde nos nutran de la presencia de Dios, donde aprendamos la palabra de Dios tal y como es. En las versiones que conocemos son parte del grupo de versiones que son aceptadas para que nosotros las tomemos como referencia real y fehaciente de la cual es la palabra de Dios. Entonces es muy importante que nosotros sepamos eso y que lo comuniquemos. Hay muchas versiones de la Biblia, pero tenemos que decirle, miren, ustedes pueden citar esta Biblia, esta versión, esta otra, esta otra, esta otra, esta otra. Es muy importante. La versión, por ejemplo, Reina Valera antigua, la Reina Valera 60, la Reina Valera contemporánea, la nueva versión internacional, la nueva, la nueva traducción viviente. Hay muchas versiones, incluso la Biblia católica dice igual, ¿okay? Nada más que sabemos que en unas versiones dice el Señor, otras versiones dice Jehová, otras versiones dice Yahvé, otras Yahweh, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros citemos la palabra de Dios para que nuestros hijos, para que nuestra familia, para que la congregación, para que la iglesia vaya creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, la cual sea la que el Señor nos dejó.
y no sean otras versiones que han salido desgraciadamente y han transgiversado la palabra de Dios y le han quitado la deidad incluso a nuestro Señor Jesucristo, lo cual es algo que completamente que no es algo que nosotros debemos de estar muy atentos y saber que cuando leamos esas versiones, esa versión no es de la palabra que Dios quiere que nosotros leamos, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo, Él es el Hijo de Dios y Él es creador juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Dice por eso la palabra de Dios, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? Jesús. ¿Amén? Jesucristo. Y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. O sea, estaba con el Hijo con el Padre. Amén. Gloria a Dios. Y el Verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Amén. Y dice también, y en Génesis, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que estaban los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ven? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo creo que hemos aprendido mucho en esta tarde. Hemos aprendido acerca de la palabra de Dios. Hemos aprendido acerca de lo que es la nueva IA, inteligencia artificial. Que no nos asustemos de estos nuevos logros tecnológicos que están llegando a nuestro entorno, porque nuestros hijos, si están estudiando, van ellos a lo mejor a utilizar algo de ello. Incluso ustedes pueden, por medio de internet, un ejemplo rápido de inteligencia artificial, cuando hay una aplicación ahí en donde se le quita el fondo, lo que está atrás, y nada más queda la silueta de la persona, eso es inteligencia artificial. Ya con eso es inteligencia artificial. Entonces hay muchas cosas que los hijos están usando y que ya son inteligencia artificial. Entonces no nos asustemos, sino que seamos nosotros escudriñadores de la palabra, seamos nosotros también atentos a lo que están viendo nuestros hijos, atentos a lo que está aconteciendo, atentos a aquello que sí nos conviene, pero atentos también a aquello que no nos conviene para poderlo desechar. ¿Amén? De eso se trata esta plática, de eso se trata el entender lo que es las nuevas tecnologías y estar hablando ahora de la inteligencia artificial. ¿Okay? Dios tiene todo el control de todas las cosas. Mucha gente, así como ha tenido sus ideas, ha expresado su punto de vista de que esto se puede salir de control, así como la película El Exterminador, ¿verdad? Pero sabemos que Dios tiene control de todas las cosas, de todas las cosas. ¿Ven? Así que nosotros encomendemos al Señor nuestro camino. Dice la palabra de Dios, encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Así que hay que dedicar nuestra vida al Señor, buscar la presencia de Dios, que nada ni nadie nos distraiga de lo que es nuestro blanco perfecto, que es Jesucristo. ¿Quién me apartará del amor de Dios? Ni hambre, ni angustia, ni destrucción, ni desnudez, ni peligro, ni cuchillo. Nada me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a orar en esta tarde, vamos a pedirle al Señor que Él nos dé de su sabiduría todos los días, gloria a Dios, de su inteligencia y que podamos discernir, podamos distinguir entre aquello que es bueno para nosotros y aquello que no lo es. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por estos ejemplos. Gracias, Señor, porque todos ellos nos ilustran, Señor, y nos conducen a entender, Señor, qué es lo que tú tienes para nosotros por medio de ellos, qué cosas son buenas y qué cosas no son tan buenas, Señor, y qué cosas
también nos apartan de ti, qué cosas tomar y qué cosas desechar, Señor. Y que esto no nos dé miedo, que no nos dé temor, sino que tengamos cada vez más, Señor, el acercamiento hacia ti para que tú nos des ese discernimiento, Señor, esa distinción, Señor, aleluya, para poder discernir entre lo bueno y lo malo, Señor, y desechar aquello que nos hace mal, aquello que nos aparta de ti, Señor, porque también en la tecnología dice tu palabra que aquel árbol, Señor, Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así como hay cosas buenas, también han surgido desgraciadamente cosas malas. Aléjanos del mal, así como dice tu palabra, Señor. Aléjanos de todo mal, aléjanos de todo aquello que sea tentación y que nos aparte de ti, Señor. Aléjala de nosotros en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a comprender todo aquello que tú quieres que entendamos y que escudriñemos tu palabra, Señor. Indícanos el tiempo para sentarnos, Señor. Yo sé que tú lo haces para sentarnos y empezar a escudriñar tu palabra y conocerla, Señor, y verificar, Señor, y comprender aquello que tú quieres para nosotros. Aleluya, porque dice tu palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento, Señor. Y en esta tarde te pedimos tiempo, ese tiempo indícalo, Señor. Haznos, Señor, sentarnos, haznos, Señor, abrir tu palabra y empezar a leer esos versículos para empezar a llenarnos de tu presencia y, Señor, descubrir tantas cosas hermosas, tantas promesas maravillosas, tantas bendiciones que tú tienes para nosotros, Señor, y descubrir también aquel cielo hermoso, aquel paraíso que tú tienes preparado para tus hijos y para tus hijas, Señor. Te damos gracias en esta tarde y bendice, Señor, los hogares, bendice a tus hijos, bendice a tus hijas, bendice sus hogares, sus trabajos, bendice todo lo que ellos, Señor, hagan y multiplica, Señor, aleluya, sus finanzas, multiplícales, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice su alacena, Señor, en el nombre de Cristo. Permite que haya alimento en sus hogares, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. A ti la honra y la gloria, Señor Jesús. Gracias, Señor, por este tema actual, Señor. Pues Dios me los bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes en esta tarde y sean ustedes bendecidos y que Dios sea el que les dé la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que esa paz sobreabunda en su vida y su amor sobreabunda en sus corazones y que haya armonía en sus hogares siempre. Les esperamos en la casa de Dios, aquí en Benjamín Hill, Juárez, 802 Sur, esquina. Aquí les esperamos el domingo a las 11 de la mañana. Esperamos que no sea pretexto el estar los miércoles para no venir el domingo, sino que sea un aliciente para estar en domingo también. Amén. Esperamos el domingo. Si usted está aquí visitando Benjamín Hill, véngase a la casa de Dios el domingo a las 11 de la mañana. Aquí le vamos a esperar con los brazos abiertos y por supuesto Dios también le va a esperar. El Espíritu Santo le espera también con los brazos abiertos para bendecirle. Amén. Y pues el próximo miércoles aquí estamos, Dios mediante, con todo el favor del Señor, para compartirles otra parte de la palabra de Dios. Suscríbase al canal, por favor, El Café, Cristo, Amor, Fe y Esperanza. Hasta ahorita tenemos ya 21 suscriptores. Suscríbanse al canal. Yo sé que tiene muchas vistas en Facebook, pero yo le invito a usted a que nos ayude para que el canal permanezca y que haya muchísimos más suscriptores. Ayúdenos con los likes también, con los me gusta. Ayúdenos también, por favor, y denle clic a la campanita de notificaciones. Muchas gracias, que Dios me los bendiga y ha sido un placer saludarles en esta tarde.